Estudiantes de Contaduría Pública del curso de Administración reciban un cordial saludo. Este video entonces sería la lección número 3 que da continuidad a las actividades que veníamos desarrollando. En la semana anterior tuvimos una comprensión interesante de esa disciplina, de esa ciencia sombrilla que es la economía a la cual pertenecemos. ¿A qué me refiero con sombrilla? Es que el campo de la contaduría pública se desempeña en organizaciones públicas o privadas que llevan registros contables para expresar el hecho económico en términos legales, con el objetivo de cumplir a la sociedad en general, al Estado, a la empresa, a sus inversionistas, a sus empleados, de cómo se invierten los recursos que se obtienen, cómo se administra los ingresos, cómo se ejecutan los costos de producción y cómo se lleva a cabo los cálculos contables en la organización. En esa medida, eso se da en estas organizaciones que están en el ámbito empresarial, administrativo, y ese ámbito empresarial administrativo es un mundo interconectado con el mundo económico, el mundo de las transacciones entre personas, familias, empresas, Estado y sector financiero, sector bancario y también en el sector bursátil para algunas de esas empresas. Entonces, entendamos el sector bursátil, no solamente las empresas, sino los estados, porque los estados ponen allí bonos del tesoro. Entonces, entendamos que allí hay unos actores en ese mundo económico y somos parte de ese mundo de relaciones y transacciones económicas que tienen unos principios, que fue lo que vimos la semana pasada. Esos principios rigen las elecciones, la capacidad del individuo, persona, familia, empresa, de elegir entre alternativas y tomar decisiones de producción, decisiones de compra, decisiones de transacción económica. En esa medida, entonces, habíamos quedado también en esa semana anterior en unas características que tenían las personas que llevaban a cabo la actividad administrativa y hablábamos de unas personas que son ustedes en general y se los voy a decir por qué. Como contadores públicos, la mayoría de ustedes va a llegar inicialmente a unos cargos muy operativos, como contadores, más que gerenciales, van a llegar a unos cargos intermedios, digámoslo así, tácticos, no tanto operativos, pero desde el punto de vista de la magnitud de la decisión estratégica, sí van a ser cargos que en principio no tienen mucha incidencia en la decisión estratégica. Pero dicen ustedes, bueno, profesor, usted nos da aquí el perfil de la persona que ejerce la administración, que planea, organiza, dirige y controla, que toma decisiones y las lleva a cabo, que asume el control de lo planeado, que trabaja lo suficiente para lograr sus objetivos personales y colectivos, que trabaja por mejorar las condiciones de las personas en general dentro y fuera de las organizaciones, que trabaja lo que sea necesario por alcanzar sus metas, que trabaja con los demás, que trabaja en equipo y que tiene características personales como la seguridad, la claridad, la oportunidad, la prudencia, la firmeza, etcétera, etcétera, y por lo tanto cumple con unos perfiles de ser comunicador, negociador y líder, comunicadora, negociadora o lideresa dentro de la organización. Y sí, a ustedes les van a asignar recursos y esos recursos se los asignan para llevar a cabo unos objetivos. Y en esa medida se resume la definición de la administración, que es la materia que están viendo en este momento. Administración es el proceso, secuencia de actividades que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. O sea, además de sobrevivir como seres humanos en equipo, en hordas, en grupos, en manadas, en tribus,
necesitamos alcanzar unos objetivos adicionales y esos objetivos los alcanzamos a partir de las actividades articuladas en secuencia que denominamos procesos. Y a esos procesos les aplicamos unos principios de control, de evaluación, de planeación, de organización, de liderazgo que denominamos administración. Entonces, vamos a ir a un libro interesante para nosotros en este momento, que es el libro de Esteban Fernández, y allí vamos a ver ese papel del gerente. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es esa persona que está al frente de la organización? Hay que entender una cosa, el gerente no es el único que implementa la administración. La administración la tenemos que implementar todos en la organización. Pero hay algo particular y es que por lo general asociamos únicamente la administración a ese gerente. ¿Quién es y qué hace ese gerente? ¿Cuáles son las funciones gerenciales? Entonces aquí hay una lectura y una compilación de varios autores. Y es que quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes ingresan en cargos tácticos, básicos de la contabilidad, algunos en la pequeña y mediana empresa. Pero con el tiempo los contadores y las contadoras que están cerca de la información contable y del registro contable se convierten en el interlocutor con el gestor, el administrador, el líder, el presidente, el vicepresidente financiero de la compañía. Y eso los localiza cerca de la toma de decisiones en las organizaciones, en las juntas directivas, en los comités de dirección, cerca de las altas gerencias, porque las compañías, ténganlo en cuenta, este gerente del que están hablando acá tiene competencias limitadas en la toma de decisiones en el ámbito financiero. Un gerente no puede tomar decisiones en ocasiones por más de 50 millones de pesos. Decisión que supere los 50 millones de pesos se toma en comité directivo o en junta directiva. Decisiones que superen los 45, los 65, no se toman solo por el gerente, sino necesita un comité decisor. Entonces, en esa medida hay unos niveles de dirección de acuerdo a las empresas. Interesante que lean esta parte acá, que aparece como una parte, digámoslo, anglosajón, y son las siglas que se utilizan para denominar a los diferentes personajes que ocupan cargos administrativos en las empresas internacionales. Y resulta que ustedes ven NIF, ustedes ven NIC, ustedes ven normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera y se van a encontrar con estos vocablos, con estas abreviaciones, con estas siglas en muchos de los documentos, porque estas personas están asociadas a la toma de decisiones en compañías que están fuera de Colombia y ustedes, su formación como contadores públicos los deja con un conocimiento sobre la contabilidad a nivel nacional, porque hay normas colombianas específicas, pero también con una formación para ser contadores en otros países. Algunos de ustedes resultan siendo contadores para compañías multinacionales, resultan trabajando desde Panamá, México, Costa Rica u otros países, Argentina, y eso es interesante. Eso implica que tengan que aprenderse estos términos de la gerencia en organizaciones que no solamente son las colombianas. Hay organizaciones colombianas en las que se utilizan estos vocablos. También está el tema de las habilidades gerenciales. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un gerente? Aquí el capítulo anterior habla un poco sobre lo que serían los roles del administrador y las funciones, planear, organizar, dirigir y controlar, pero también hay unas habilidades que son conceptuales, interpersonales y técnicas, y uno como gerente debe tenerlas. Pero de nuevo, volvamos a la formación de ustedes. Ustedes son contadores y contadoras públicas, pero al estar cerca de la información financiera, al estar cerca de los órganos tomadores de decisiones, ustedes resultan excelentes candidatos para asumir la gerencia en muchas organizaciones.
Una de las cosas particulares en Colombia es que muchos contadores, sin ser dueños de empresas, resultan siendo gerentes de empresas, resultan siendo el presidente y la presidenta de la empresa tal, y eso es interesante. Ustedes llegan a ocupar los cargos más altos en dirección por su cercanía a la información contable, por su cercanía a la información financiera. Recuerden que la información contable es la estrictamente normativa que nos pide el Estado, y esa información tiene unas reglas muy claras, tiene unos tiempos muy claros, pero de esa información se extrae información gerencial, información para la toma de decisiones, información financiera en la que me debo basar para tomar unas decisiones, en ambas, en la contable y en la financiera, en esas interpretaciones que van más allá de lo estrictamente normativo. Me planteo como profesional para asesorar, explicar, para mostrar, para proyectar esa información como contador. Y eso me hace cercano a todos estos temas de la alta gerencia y de la dirección. Hay otro aparte sobre los mitos del trabajo gerencial y vamos a llegar hasta este numeral número 2. Vamos a llegar hasta dimensiones del trabajo gerencial y paramos allí. Entonces vamos a hacer un mapa conceptual de esto. Ese es el trabajo de esta semana que explicaré aquí en el video siguiente.